Bendito es Dios para siempre. En esta oportunidad vamos a hablar de este tema que Dios ha enviado a su pueblo hoy. Y el título que hemos puesto es El Pacto Eterno y sus implicaciones. Vamos a hablar de este pacto que declara la palabra de Dios. ¿Qué significa para nosotros, los creyentes? ¿Qué ha significado por tantos siglos lo que Dios ha querido hacer? Que tú y yo debemos conocer, que es necesario que hagamos, que Dios espera y que nosotros podemos esperar, que Dios está haciendo, guardando siempre su pacto. Voy a pedirles el favor que me acompañen a leer en el Salmo 89, comenzando en el versículo 19. Salmo 89, 19. Aquí se está refiriendo a cuando Dios mandó al profeta Natán a David que le dijera estas palabras. Esa porción está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7. Allí está narrado cómo fue este profeta a hablarle a David de lo que Dios quería hacer con su familia, porque David tenía un gran deseo de hacerle casa a Jehová. Y él decía a David que ya él vivía en su casa y todo estaba bien, pero Dios todavía no tenía una casa. Dios le había dicho en aquel tiempo: tú no me vas a hacer casa, pero de tu descendencia, tu hijo, sí me va a hacer casa. Y entonces Dios hizo un pacto con David. Dice el verso 19: entonces hablaste en visión a tu santo, hablando al profeta, y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Paremos allí. Qué manera de Dios decirle a alguien: te he elegido para hacerte grande. Ha buscado a David, un hombre que, como dice en 2 de Samuel 7, Dios lo miró a él que estaba detrás de las ovejas. Alguien que parecía insignificante entre tantas personas que habían en ese pueblo. Ni siquiera en su propia familia él era de mucho valor, en el sentido de que sus hermanos lo menospreciaban. Pero Dios lo miró a él porque David, dice la palabra, tenía un corazón para Dios. David se emocionaba viendo la creación de Dios. David amaba a Dios con todo su corazón. Y Dios miraba a David y dice: tengo a alguien allí. Le mandó a decir una vez a Samuel: a quien me he elegido, a alguien que tiene su corazón para entonces levantarlo como rey de su pueblo. Y aquí está David entonces, que recibe de parte de Dios esta palabra, donde no solo él va a ser rey, que ha sido rey y que le ha dado paz de todos los enemigos de su alrededor, sino que Dios le dice: también voy a seguir el reinado que te he dado a tu descendencia, y no va a tener fin, porque va a ser un reinado eterno el que tendrás de parte de tu descendencia. Lógico, la palabra dice que alguien iba a venir relacionado con David, de la descendencia de David, y está hablando del Mesías Jesucristo,
que iba a tener un reinado eterno. Cuando dice esta porción, en el versículo 27 al 29, yo también le pondré por primogénito, está hablando de Cristo, el primogénito entre los muertos, el que resucitó de entre los muertos, el más excelso de los reyes de la tierra. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Está hablando aquí una profecía mesiánica que se cumple en Cristo Jesús, pero tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho con David. Es un pacto que tiene trascendencia eterna, porque el mismo Dios está incluido en este pacto. Pero entonces, hablando a nivel humano, dice el versículo siguiente, versículo 30, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Está diciendo ahora Dios que si los hijos de David, alguno de ellos, se desvía del camino correcto, Dios ha hecho un pacto con David, que su descendencia va a estar en el reinado para siempre. Pero si alguno de ellos se desvía, entonces dice Dios lo va a castigar como con vara. Dios lo va a castigar con azotes, pero no le va a quitar la misericordia. Está recordando cuando Saúl reinaba antes que David y Dios quitó a Saúl su espíritu y retiró de él su misericordia por lo que Saúl había hecho. Y ahora Dios le dice a David, a tus hijos yo no le voy a quitar mi misericordia. Y eso es una tremenda promesa, porque veremos quiénes son estos hijos de los cuales Dios está hablando aquí, que muchas veces se desvían o nos desviamos de una o de otra manera y Dios nos castiga con vara, pero no quita de nosotros su misericordia. Veamos lo que pasó con el primer hijo a quien Dios eligió como sucesor del rey David. Le pido el favor que me acompañe al libro de Primero de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas 28. Versículo 4. Aquí está cuando David ya estaba anciano, que ya pronto iba a partir con el Señor y estaba para dejar a su hijo elegido por Dios que fuera el próximo rey de Israel. Dice Primero de Crónicas 28, verso 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Detengámonos un momento. Aquí David está explicando al pueblo que se ha reunido, porque él ha convocado al pueblo, dado que va a entregar, digamos así, a su sucesor el trono, el mando. Y él está explicando de dónde Dios le sacó a él. ¿Quién era él? Pero Dios quiso elegir a la tribu de Judá, a la casa de David, y dentro de los hijos del padre de David, eligió a David, que era el menor, el que menos importancia tenía. Dice la palabra, David tenía muchos hijos también, pero Dios quiso elegir a Salomón. Precisamente Salomón era un hijo no de una esposa normal, sino que incluso David fue castigado por lo que hizo con Betsabé,
Pero luego de ese castigo, Dios permitió que Betsabé tuviera un hijo llamado Salomón, y a este eligió Dios. Dios elige personas para sus propósitos como Él quiera, por su gracia y misericordia. Pero dice la palabra, vemos aquí en el versículo 5, dice, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová. Escuche bien, es el trono del reino de Jehová. Son gente de Dios, es un pueblo de Dios, representando a Dios en la tierra, haciendo lo que Dios dice que se debe hacer aquí en la tierra. Y dice el verso 6, y me ha dicho, dice David, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Escuche bien, ahí hay un sí condicional. No sé si usted ha notado, yo soy muy despierto donde la Biblia pone un sí condicional, porque ahí me está mandando a mí a que haga algo. Ahí depende de cómo yo reaccione, de si yo obedezco o no. Entonces Dios hará, me dará o te dará lo que Él dice en el versículo que estemos leyendo. Aquí vemos un sí condicional. Dios dice, si Él, en este caso Salomón, si Él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Debe uno esforzarse para obedecer a Dios. Porque humanamente hablando, hay situaciones donde es tan difícil obedecer a Dios, porque el ser humano se arriesga a burla, a persecución, a cuantas cosas que no son buenas en la carne. Pero cuando uno sabe que Dios quiere que se diga algo o que se haga algo, usted tiene que sacar de adentro y esforzarse y hacerlo, porque es Dios que ha mandado. Y Dios le va a respaldar entonces cuando usted sea obediente a su palabra. Dios dice aquí, si Él se esfuerza, yo siempre voy a estar con Él. Dice, le confirmaré su reino para siempre. Versículo 8, dice David, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Aquí hay un premio a la obediencia. Aquí hay un premio a la fidelidad. Un premio, un galardón, que si una persona obedece lo que Dios manda, esa persona va a dejar herencia a sus hijos. Y dentro de la herencia que deje a sus hijos, deberá dejarle como herencia también el temor de Jehová. Enseñar a sus hijos en el temor de Dios, para que ellos también puedan obedecer a Dios y también dejar herencia a sus próximos hijos. Y así sucesivamente. Tenemos que conocer lo que Dios ha dicho. Tenemos que comprender que es para nuestro beneficio el obedecerla, y debemos nosotros también enseñarla a nuestros hijos. Versículo 9. Tú, Salomón, le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le dejares, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Vea lo que dice allí. Tenemos que reconocer esto. Dios conoce lo que pensamos. Dios entiende lo que en nuestro corazón está guardado. Él comprende las intenciones de los corazones. Por eso Dios es muy fuerte con los hipócritas. Personas que con su boca halagan, dicen cosas, en su corazón piensan, tienen otras cosas. Dios dice, así no es. La persona debe ser
sincera, debe ser íntegra, debe hablar la verdad, no puede comprometerse con el engaño ni la mentira. Porque dice aquí, Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Eso va para ti y para mí y para cada ser humano. Dice, sirve a Dios con ánimo voluntario, dice, con un corazón perfecto. Cuando nosotros vamos a servir a Dios, no puede ser a medias. No puede ser porque no hay más nadie, entonces tengo que hacerlo. No es así. Cuando vamos a servir a Dios debemos ver el mayor privilegio que un ser humano puede tener es servir al Rey de la Gloria, al Creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Y debe hacerse con ánimo voluntario, con mucho deseo de agradar al gran Rey, al eterno Rey. Que nosotros seamos tan dispuestos de servir a Dios en lo que fuere necesario, eso le agrada al Señor. Pero también debemos tener corazones puros delante de Dios. No podemos andar en inmundicia, no podemos andar en cosas que ofenden a Dios para luego venir a servirle a Dios. No se puede. Por eso le dice David a Salomón aquí, le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Es Dios a quien tú le vas a servir. Es el dueño de la tierra, el que te ha dicho que tú le vas a hacer casa. Reconoce a quién le vas a servir y nunca lo olvides. Igual tú y yo, hermanos, reconozcamos a quienes estamos sirviendo. A Jehová de los ejércitos, a aquel que hizo el cielo y la tierra con su poder y por su voluntad. Y por su poder y voluntad subsiste todo también. Y a Él es que servimos. Guardemos nuestros corazones, que se mantengan puros delante de Dios. Y sirvamos a Dios con ánimo voluntario, ánimo pronto, porque es al Rey que vamos a servir. Dice el versículo 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Es la amonestación que le hace a Salomón. David, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Sin embargo, aunque tenía este deseo tan grande de edificarle casa a Dios, Dios no se lo permitió. Porque decía, tú eres un hombre de guerra, tus manos están manchadas de sangre, mucha sangre has derramado en tantas guerras que ha peleado. Pero le dijo Salomón, que su propio nombre menciona paz, Él es que me va a edificar casa. Y David, que tiene este gran anhelo de ver casa hecha para Dios, es lo que más se le dice a Salomón, esfuérzate, hazle esa casa a Dios, porque Él te ha elegido a ti para que se la haga. ¿Y usted cree que Salomón era una persona ya muy adulta, de mucha edad? Mire lo que dice en el capítulo 29, verso 1. Más o menos qué edad tenía Salomón. Dice aquí, primero de Crónicas 29, verso 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Ahí está. Salomón era un jovencito, joven y tierno. Y usted dirá, ¿y tener ahora que dirigir a este pueblo, a esta nación? Y no solo eso, edificarle casa al Rey de la Gloria, donde Él esté allí en ese santuario. Era una gran meta la que había por delante, para un jovencito, para alguien que el mismo Padre dice, Él es tierno de edad. Entonces iba a requerir de mucha ayuda de otros que sí eran ya más maduros, personas que eran de mucho conocimiento, tenían que ayudarle a su hijo para que edificara casa a Dios. Y la palabra dice que Dios permitió que Salomón le hiciera el templo, que edificara casa. Hubo mucho trabajo que hacer allí, pero al final lo lograron.
Y veamos qué dice entonces en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Acompáñenme por favor allí. Segunda de Crónicas 7, versículo 11. Después de todo el trabajo que se hizo, después de todos los materiales que se pusieron en su lugar, después que las cosas ya llegaron a su punto final en cuanto a construcción se refiere, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. En todo. Dios prosperaba la mano de Salomón en todo lo que él hacía. ¡Qué maravilla! Tener tú ese respaldo de Dios, que lo que tú te dispongas a hacer, Dios te lo acelera para que te vaya bien, para que no fracases nunca. Eso es lo que Dios quiere. Dese cuenta a quién Dios le está respaldando. Está respaldando a aquel que está cubierto en el pacto que hizo con su padre. Dese cuenta, la fidelidad de Dios y cómo Dios respalda su propia palabra que ha comprometido, en este caso, a favor de David y de su descendencia. Y por eso, todo lo que Salomón está haciendo, Dios lo está prosperando. Todo. Pudo edificar. La Biblia dice entonces que Salomón hizo una tremenda oración el día en que estaba dedicando el templo a Dios. Una oración muy maravillosa que no hay tiempo de leerla y analizarla. Pero Dios escuchó esa oración. Y vamos a leer la respuesta de Dios. Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí nos muestra Dios qué cosas hay que un ser humano puede hacer que trae una consecuencia donde Dios castiga a esa persona. Recuerde lo que había dicho Dios, que leíamos en Salmo 89. Dios le dijo: si ellos se desviaran, los voy a castigar con vara. Los voy a castigar, pero no les quitaré mi misericordia, pero los voy a castigar. Aquí vemos un tipo de castigo de parte de Dios. Se cierran los cielos, no hay lluvia. No hay lluvia significa hay sequía. Sequía significa se acabaron los alimentos. Los animales se mueren de hambre. Hay gran dolor, pesar en el pueblo. Por mucho que clamen a Dios, Dios no los escucha. Pero Dios dice aquí en su palabra, si ellos, aquí está la condición de Dios, versículo 14. Si se humillare mi pueblo. Primero, humillación. Humillación significa reconocer el pecado, reconocer la culpa, pedirle perdón a Dios, reconocer que nosotros no podemos hacer todo. Tenemos que recurrir a Dios, que es el que puede abrir los cielos. No hay tal cosa como que por mucho que sepas, por mucho poder que tengas, por mucha riqueza que tengas, vas a lograr lo que quieras. No es así. Una persona que actúe así es muy orgullosa, prepotente, se cree demasiado. Dios cierra los cielos y los humilla. Y luego, si se humilla, dice, mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego sigue, y oraren, y buscaren mi rostro. Una cosa es orar. La Biblia dice que hay personas que oran y no llegan al cielo esas oraciones. ¿Por qué? Porque están orando para ellos mismos, o están orando para que otros vean que oran bonito, o para que otros sean influenciados con lo que ellos digan. Hay ejemplos en la palabra, pero dice, si oran de todo corazón a Dios
buscando su rostro. No buscando el rostro de los vecinos, buscando el rostro de Dios. Entonces Dios le va a escuchar. No solamente es orar y humillarse, pero dice más. Dice algo que tenían que hacer era, si se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse de los malos caminos no es solamente dolerse de que lo hizo mal, no es solamente pedir perdón porque ha ofendido a Dios, pero también es tomar la disposición de abandonar ese camino de maldad y comenzar el camino de Dios. Si una persona o un pueblo o una nación que ha recibido el castigo de Dios, la vara de Dios castigándole porque ha abandonado sus caminos, cumple con estas condiciones de Dios, Dios dice entonces que oirá desde los cielos, que perdonará los pecados y que sanará la tierra. La tierra está enferma, pero es por el pecado que hay en la sociedad de hoy en día. Pero si el pueblo se convierte, si las personas que habitamos en la tierra comenzamos a buscar al Dios que creó la tierra, si nosotros comenzamos a arreglar nuestros caminos y ponerlos de acuerdo a lo que Él dice, la tierra será sanada, dice la Biblia. Entonces ya no tendremos que estar mendigando pan porque habrá abundancia. No tendremos que estar con problemas porque Dios va a suplir lo que necesitemos. Pero Dios espera de nosotros, porque Dios castiga como un padre a su hijo, a aquellos que Él recibe, para que nosotros no nos desviemos, para que no nos perdamos. Aquí tenemos hasta ahora lo que significa este pacto que Dios ha hecho con David y su primer sucesor, que es Salomón, y luego la historia habla de muchas cosas, sube y baja en el pueblo de Israel, básicamente en el pueblo de Judá también, donde ellos hacían las cosas bien, luego hacían las cosas malas, muchos problemas. Pero Dios había dicho, el pacto que hago con David será eterno. El pacto que hago con David será para siempre. Será como los días de los cielos, no terminan. Dirán, pero terminó porque muchos fracasaron en su labor como rey. Pero Dios, en su gran fidelidad, no va a fracasar en la promesa que le dijo a David. Vaya por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Veamos algunos versículos, desde el versículo 30, a ver quién es esta persona que iba a venir, que se iba a cumplir todo aquello que Dios le había dicho a David. Lucas 1, desde el versículo 30. Aquí está hablando cuando vino el ángel Gabriel y se le acercó, se le presentó a María y le dijo que Dios la había elegido a ella para traer a la tierra a aquella persona que había sido profetizado anteriormente que iba a tener un reinado eterno. Dice Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está. Lo que Dios estaba diciendo a David se estaba cumpliendo ahora. Iba a venir esa persona que había sido profetizada de muchas maneras. Era una persona única. Vendría de alguien que aún sin tener contacto con un hombre iba a quedar embarazada. Y ese que iba a venir iba a ser Dios mismo, que se iba a encarnar para tomar un cuerpo humano y poder rescatar la humanidad y cumplir con todo lo que Dios había establecido para los seres humanos. Pero Él es
aquel que iba a tener el reinado para siempre, dice la palabra de Dios. Y Jesús vino a la tierra. Y Jesús vivió una vida como ninguna otra persona la había vivido, manifestando el poder de Dios, tomando control y dominio sobre todas las cosas. Mandaba a callar una tormenta, a aplacar el mar, multiplicaba panes, peces, sanaba toda clase de enfermedad, resucitaba muertos. Era impresionante ver a este hombre caminando en la tierra, todo lo que hacía. Pero no solamente eso, él vino con otro propósito, cumplir lo que Dios había dicho a David que se iba a cumplir algún día, que alguien tendría el reinado por toda una eternidad. Y ese alguien, dice la Biblia, es Jesucristo. Está bien hasta allí, pero nosotros diríamos ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros este pacto que Dios hizo con David y que se cumple a cabalidad en la persona de Jesucristo? ¿Cómo es que nosotros ahora somos beneficiados del mismo? Porque diríamos, no somos descendencia directa de David. ¿Cómo entonces Dios se la arregla? Vaya por favor al Evangelio de Marcos, un poquito atrás, capítulo 14, Marcos 14, versículo 12. Jesús, cuando ya estaba finalizando su ministerio en la tierra, dice aquí, vamos a leer primero, luego les voy a comentar, versículo 12 de Marcos 14, dice la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Me detengo allí un momento. Jesús no hizo arreglos, no había celulares para decirle: oh, van mis discípulos, prepárame algo. Nada de esto. No hubo aviso previo. Jesús está caminando por las diferentes ciudades y es hora de llegar a ese sitio. Él dice: vayan, porque está establecido. Hoy es el día que voy a celebrar la Pascua en tal lugar y habrá un hombre que lleva un cántaro, síganlo. Usted dirá: ¿será? Ya, así se hace. Ellos llegan a la ciudad, alguien viene con agua, oh, ahí hay alguien, síguelo. Lo siguen, entra a un lugar a donde vaya y le dicen al dueño: ¿dónde está el aposento que el maestro dice que tú vas a preparar? Y era algo de Dios. Los discípulos dicen: así mismo sucedió. Entonces Jesús fue. Voy a saltar al versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Paremos allí. ¿Sangre del nuevo pacto? Está hablando de un nuevo pacto que Dios había dicho que iba a hacer con su pueblo. Tiene que ver también con el pacto que Dios había hablado al rey David, pero en otra dimensión. Pero Dios dice aquí, está derramando su sangre, o va a derramar su sangre para sellar con esa sangre derramada, mostrando que Él ha sido la víctima, el cordero pascual que fue sacrificado para entonces entrar en una nueva relación de pacto con Dios. ¿Quiénes? Muchos. Él dice,
que por muchos es derramada. ¿Quiénes serán esos muchos que dice la Biblia? Juan capítulo 1, por favor, acompáñenme allí, versículo 9. Juan 1, desde el versículo 9 hasta el 13, veamos qué dice allí. Dice, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esa sangre que fue derramada para beneficiar a muchos, para remisión del pecado de muchos, ¿quiénes son esos muchos? Los que creen en Él, los que en Él creyeren. Dice, todos los que en Él creen, los que creen en su nombre, Dios los ha hecho hijos de Dios. Da a entender que el pacto que Dios hacía con David, diciendo de tu descendencia siempre habrá alguien en el reinado, ahora Dios dice, todos los que crean en aquel que vino de la descendencia de David, todos los que crean en Él están incluidos porque serán llamados hijos. Y como hijos, Dios lo va a cubrir ahora con ese mismo pacto. Dios va a tener para ellos misericordia. Si hacen lo malo, Dios no le va a quitar la misericordia, pero les va a castigar con vara, como un buen padre castiga a su hijo para que no se extravíe, para que no se pierda. Pero ojo con esto, no le va a quitar la misericordia. Dios está diciendo, los que creen en su nombre, aunque fallen, porque ¿quién es aquella persona que nunca ha fallado? Dios está allí para perdonarle, para decirle, te voy a cerrar los cielos un tiempo, te voy a humillar un tiempo, conocerás quién soy. Entonces, cuando ya tú reconozcas tu pecado, cuando tú comprendas y te humilles delante de mí, dice el Señor, cuando tú dejes ese caminar indebido, entonces te voy a perdonar y te voy a sanar y te voy a devolver todo aquello que has perdido. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Todos aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo son cubiertos por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Todos aquellos. Dice la Biblia, son hechos hijos de Dios. Todos los que son creyentes, los que aman al Hijo de Dios, Dios los considera sus hijos también por su propia voluntad. ¿Y qué de ellos? Que dice el libro de Romanos. ¿Quiénes son? Capítulo 8 del libro de Romanos. Por favor, acompáñenme allí. Vea qué dice. Versículo 14. Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Los que son obedientes a la voz que el Espíritu les dice, son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que creen en el Hijo de Dios. Los que han nacido de nuevo. Los que Dios les ha dado un nuevo nacimiento. Son hijos de Dios. Y dice más, dice el verso siguiente, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. Escucha bien, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos que son guiados por el Espíritu de Dios, hijos de Dios, tienen una meta muy alta que alcanzar, y es Dios que se la ha puesto por delante. Tienen cosas muy grandes que conquistar, y es Dios que les dice: con mi ayuda y mi poder lo vas a hacer. Son hijos de Dios, tienen el respaldo de Dios. Recuerda lo que dice la palabra con respecto a Salomón: todo lo que se propuso hacer fue prosperado. Dios le prosperó en todo. Y David le había dicho: sírvele con ánimo voluntario y con corazón puro, sírvele. Hermano, hermana, reconoce siempre quién es tu Dios. Él es santo, santo, santo. Pero nosotros estamos siendo santificados por Él. Estamos siendo purificados. Cada vez que hacemos algo que no es correcto, viene una amonestación. Si hacemos caso, todo está bien. Si seguimos incorrectamente, viene un castigo hasta que uno enderece y uno aprende. Dice: oh, con Dios no se juega. No, con Dios no se juega. ¿Cuándo lo vas a comprender? Hasta que uno diga: ya, listo, seguiré hasta adelante. Y empezamos a madurar. Seremos guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Y hay un sentir. Cada persona que es de Dios tiene este sentir. El Espíritu Santo te dice: tú eres de Dios. Hay personas que están: oh, no sé si sí o si no, no sé si creo o si no creo. Si tú no sabes si crees o no crees, no crees. Tienes que conocer quién es Cristo y qué ha hecho para ti, y arrepentirte de corazón de todo lo malo que has hecho, para que venga el Espíritu Santo a tu vida. Pero si tú sabes que Dios está en ti, el Espíritu te confirma. Y te confirma, ¿sabes cómo también? Cuando haces algo incorrecto y Dios no te suelta, y Dios no te deja tranquilo o tranquila, y vienen problemas a tu vida hasta que tú dices: uy, yo sé por qué viene esto, yo sé, es Dios tratándome. Porque el Espíritu te dice: es que te estoy castigando y corrigiendo. Y eso te da paz, porque tú dices: gracias, porque tú eres mi Padre. Porque puedo decirte: Abba, Padre. Y sé que tu misericordia no se apartará de mi vida. Aleluya. Aleluya. Es maravilloso esto. Saber que tú y yo, porque creemos en Cristo, estamos dentro de esa cobertura del pacto eterno que Dios una vez prometió a David, y que había dicho también al pueblo de Israel que vendrían días cuando Él haría un nuevo pacto con su pueblo y enviaría su Espíritu que estaría en su corazón enseñándole. Y tú y yo somos parte de esos que Dios ha elegido para que tengamos su Espíritu y seamos herederos de Él para siempre. Es maravilloso. Vea cómo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Acompáñenme allí, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué nos dice a nosotros, a los hijos de Dios, cómo debiéramos vivir? Dice Primera de Pedro 1, 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo nos llama? ¿Hijos qué? Obedientes. Dice: no te conformes a los deseos de antes, a las cosas que hacías, no las hagas más. Como pensabas, no sigas pensando así. Ahora eres de Dios, no eres del diablo más, no estás perdido más, no eres un cualquiera más. Ahora Dios te ha sacado, como a David, de detrás de las ovejas y te ha puesto miembro de la familia real.
Ahora compórtate como tal, te dice. Compórtate como un miembro de la familia de Dios que vive todavía en la tierra. Eso dice la palabra. Dice el versículo siguiente, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está. Dios nos está enseñando a vivir como Él quiere que vivamos. En santidad significa apartados de toda maldad, apartados de toda inmundicia, apartados de toda injusticia, apartados de todo lo que ofende a Dios, de todo lo que es abominación delante de Dios. Nos apartamos. Dios quiere que vivamos así. ¿Por qué? Porque estamos representándole a Él en la tierra. Tenemos su Espíritu en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. No somos de este mundo. Somos del reino de los cielos. Ciudadanos, herederos del reino de los cielos. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que reconocer esto. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y qué tal de aquellos que comienzan a decir es que soy débil porque estoy en la carne? Eso es una excusa que te trae problemas, porque cada vez que le des rienda suelta a tu supuesta debilidad, viene un castigo. Entonces, ¿qué más quiere? ¿Cuántos castigos quieres? ¿Hasta cuándo vas a comprender que Dios te dice, tú eres diferente? El que está en Cristo es una nueva criatura. Tiene el poder del Espíritu. El pecado no se enseñoreará más de ti. ¿Cuándo lo vas a comprender? Hay niños que reciben un castigo muy ligero por algo malo que hicieron. Ellos dirán, si es el castigo lo vuelvo a hacer. Pero hay niños que reciben un castigo muy serio. Dicen, uy, nunca más vuelvo a hacer esto. Mira lo que me costó. Dios castiga a sus hijos. Y castiga fuerte a veces. Pero el castigo habla de misericordia. Mire cómo dice en el libro de Hebreos. Estoy casi terminando el mensaje. Libro de Hebreos un poquito atrás y luego volvemos a Pedro. Capítulo 12, versículo 2. Si no queremos caer, si no queremos ser engañados, ¿qué debemos hacer? Aquí dice el versículo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra meta, Jesús. Cuando venga una tentación fuerte, Jesús, tú nunca caíste, dame fuerza. Y Jesús viene y te da fuerzas. Cuando tú estés en una decisión, dudando de cuál sería lo que más te conviene, Jesús, ilumíname, porque tú eres mi guía. Tú fuiste tentado en todo, pero nunca caíste. Fuiste sin pecado, sin mancha. Yo quiero ser como tú, puesto los ojos en Jesús. Y dice la Biblia, Él es poderoso para guardarte sin caídas. Poderoso, pero pon los ojos en Jesús. No pongas los ojos en hermanos. No pongas los ojos en cosas de aquí de la tierra. Podrán ser buenos modelos, pero si tienes el mejor modelo, ¿para qué buscar uno a medias? Pon los ojos en Jesús. Él nunca falló. Aleluya. Miren lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo? Él dice, el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? ¿Sabe el gozo que le da al Señor saber que tú y yo somos de Él? Que nuestras almas no irán al infierno. ¿Sabes el gozo que le dio al Señor saber que millones y millones y millones de seres humanos iban a ser rescatados de un infierno si Él
iba a la cruz, fue un gozo maravilloso. Él dice, menospreció el oprobio. No importa lo que va a sufrir, lo que voy a conseguir vale la pena. Él dice, el gozo puesto delante de él. Dice, verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Escucha, no lo menosprecies. No te sigas quejando, más bien dile gracias, Abba, Padre. Gracias, Dios, porque no me dejaste perder. No menosprecies su disciplina. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dese cuenta lo que dice la palabra. Pienso en los padres. ¿Cuántos somos padres aquí, verdad? Ayúdeme. Muchos. Ustedes tienen hijos. Piense cuando su hijo hizo o quizás hace algo indebido. ¿Lo vas a corregir? Sí, ¿verdad? Si hay que castigarlo, pues lo vas a castigar, claro. Ok. Ahora, ¿has visto de algunos vecinos o en tu vecindario niños haciendo algo incorrecto? ¿Los has ido a corregir? ¿Los has ido a castigar? No, porque no son tus hijos. Da a entender, si Dios no te castigara, no te corrigiera, no eres hijo de Dios. Es como que hagas lo que hagas, bueno, allá tú con tu vida, ya sabrás a dónde vas. Pero como eres hijo, como eres hija, como hay un pacto establecido, hay una sangre que fue derramada que te cubre porque tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios no te deja que hagas lo que quieras. Dios te va siempre a ayudar a entender. Aleluya. Dice la palabra, no seas como el mulo, no seas como el caballo, que si no le pone un cabestro no se acercan a ti. No tiene Dios que hacer las cosas fuerte contigo. Mejor dile, Abba, Padre, mientras más suave, mejor, te voy a obedecer en todo lo que me digas. Qué bueno es tener a Dios con una sonrisa. Qué bueno es como hijos ver a nuestro Padre que sonríe cuando uno hace algo. Dice, bien hecho. Y qué difícil es tener al Padre serio. Oye, ¿qué hice? Bueno, ya verás, problemas hay. Qué bueno es tener la sonrisa de Dios. Jesucristo recibió 2 veces la voz del Padre que dijo, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia, me deleito en todo lo que haces. Nosotros podemos también ser aquellos que traigamos complacencia a Dios en nuestro diario vivir. Sigamos leyendo. Dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Sí, Dios quiere que participemos de su santidad. Santificados por Dios, llamados a ser santos. Y Él nos ayuda, por las buenas o por las malas.
pero nos ayuda. Y al final diremos, gracias a Dios, a los que hemos sido, dice, ejercitados. Y no hay nadie que se quede sin una varita de Dios. No hay nadie. Dice, todos han sido participantes de ella. Todo el mundo. Porque uno sabe cómo es que Dios quiere que vivamos. Venimos a los caminos del Señor, pero con mucho que hemos recorrido. Y Dios dice, voy a empezar a quitarte las cositas que no te convienen. Y Dios va haciendo su obra. Voy a terminar en el segundo libro de Pedro, segunda de Pedro. Me acompañan allí, por favor, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, ¿por qué Dios quiere que participemos de su santidad? ¿Y por qué Dios nos ha incluido en este pacto eterno? ¿Y por qué Dios nos exige tanto a nosotros? ¿Y por qué Dios espera que hagamos lo que tenemos que hacer, que seamos obedientes? Aquí está. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son tuyas. Dios te las ha dado. Todos los que son hijos de Dios las tienen. Dice el verso 4, por medio de esas cosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Al final, Dios nos está preparando para que seamos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Eso es maravilloso. A seres humanos que vivían pecando, que vivían haciendo cosas malas, Dios los rescata y los purifica, los limpia y luego los hace participantes de su naturaleza. Eso es muy grande. Termino con 2 versículos más, el versículo 10 y el versículo 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando suene la trompeta, ya sea que Cristo viene o que Cristo te manda a buscar, cuando suene la trompeta que te dice, venga, venga, se te dará amplia entrada al reino eterno de Cristo, porque tú eres participante de la naturaleza divina, porque tú eres coheredero, coheredera del reino de los cielos, de Jesucristo, porque Dios te ha dado promesas demasiado grandes y valiosísimas que vale la pena apreciar y guardarnos de todo lo que en este mundo hay que trata de traer manchas al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque si no te guardas, Dios hará que te guardes. Pero recuerda, pero no va a quitar su misericordia de ti. ¿Por qué? Porque si Dios fue fiel con David, Dios es todavía mucho más fiel con Jesucristo, que fue perfecto y Jesucristo hizo el pacto con el Padre, que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el Rey de la Gloria. Gracias, Dios. Gracias por incluirnos en ese pacto eterno, oh Padre Santo. Gracias por tenernos en cuenta, por perdonarnos, por tener misericordia de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no nos olvidas. Aún si fallamos,
nos recoges y nos limpias. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí están nuestras vidas delante de ti. Eres tú que nos hablas por tu palabra y tu Santo Espíritu nos da el entendimiento y nosotros queremos responder a lo que nos has dicho hoy. Primero, pidamos perdón a Dios si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos. Entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. Pero primero tienes que pedirle perdón a Dios. Pídele perdón a Dios con tus propias palabras por cualquier cosa que tú sabes que no estuvo bien. Porque si tienes al Espíritu Santo, Él te lo dijo antes que cayeras y fuiste desobediente. Pídele perdón a Dios. Busca su rostro con todo tu corazón, reconociendo que Dios dice: te voy a escuchar si oras a mí con todo tu corazón, no de labios solamente. Pídele perdón y Dios te dice, Él te va a perdonar. Dile a Dios que estás en disposición de arreglar tu camino delante de Él, de convertirte sinceramente de ese mal vivir a la manera que Dios quiere que vivas, que tú quieres ser diferente, porque eres diferente, eres hijo o hija de Dios. Entonces Dios dice: te voy a perdonar y te voy a sanar y te voy a devolver lo que el enemigo te robó y te voy a dar mayor entendimiento para que no vuelvas a caer. Dios es bueno, es misericordioso, no quiere castigar a sus hijos, pero tampoco quiere que se pierdan. Dios es bueno contigo y conmigo. Gracias, Padre. Si hay alguien que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hazlo ahora. Di con tus labios: yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es el Hijo del Dios viviente. Yo creo que Él vino a la tierra y murió en la cruz por mis pecados también. Y en esta hora yo confieso que Él es mi Salvador y mi Señor. Pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho y Dios te va a perdonar, porque tú estás invocando el nombre del Señor Jesucristo. La palabra dice que todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Invócalo con un corazón sincero y una disposición a vivir rectamente delante de Él. Gracias, Padre, por todo lo que nos has entregado. Limpia cada vida y cada corazón, Señor, y acércanos más y más a ti, Padre eterno. En el nombre de Jesús, guarda estas vidas, Dios, guárdalos. Llénales más de tu Espíritu. Fortalece cada persona, oh Dios. Que nadie caiga en trampas, que nadie caiga en tentación, que nadie sea engañado por el maligno. Dios de los cielos, tú eres todopoderoso, fiel, misericordioso. Nuestras vidas te pertenecen. Tú has querido hacernos tus hijos e hijas. Por tu voluntad, nosotros somos tuyos. El precio ha sido pagado. La sangre ha sido derramada. Jesucristo nos ha comprado. Y tú estás haciendo la obra, perfeccionándola en todos nosotros, para que participemos de tu santidad, para que participemos también de ti, oh Señor, de tu naturaleza divina. Gracias, Dios. En esta hora nosotros vamos a celebrar también la Santa Cena
Pido a los hermanos sugieres que se acerquen. Ellos van a repartir el pan y el vino. Recuerda, hermano, hermana, cuando tú te van a dar primero el pan, te quedas con el pan en la mano, luego te van a entregar el vino, te van a pasar una bandeja, y esa bandeja, luego que tú tienes el elemento, se lo pasa a la persona que está a tu lado. Y no lo tomes tú solo primero. Cuando todos tengamos el pan y el vino, entonces como un solo cuerpo vamos a celebrar la cena del Señor. Mientras presentamos al Señor esta canción, los sugieres van a estar repartiendo la Santa Cena. Y recuerda, es algo muy glorioso. Vamos a ver, hemos visto que Jesús dijo que Él derramaba esa sangre por muchos, incluyéndote a ti y a mí, y nos mandó a que recordáramos ese hecho, nos mandó a que siempre lo tuviéramos en cuenta. Presentemos al Señor esta canción.